Pasemos a Perú, ha muerto Alberto Fujimori. La popularidad que tuvo en su día se basó a que derrotó a la terrible guerrilla de Sendero Luminoso, que mató a más de 100.000 personas, provocó el exilio, si no recuerdo mal, de más de 1 millón de peruanos que se esparcieron por el resto de las Américas. Una guerrilla terrible, una guerrilla como todo comunista enfermo. Abimael Guzmán estaba divorciado de la realidad de su país. De hecho, su primera acción fue colgar 100.000 perros en los postes de luz de Perú. Mataron 100.000 perros callejeros. Ahí los animalistas, miren, que son de izquierda. Y con cuchillo le clavaron a cada uno de esos perros la consigna ha muerto. No, muerte a Deng Xiaoping. Deng Xiaoping era el reformista, que de hecho estuvo preso, y que sucedió a Mao Zedong y comenzó las reformas al régimen comunista chino que la convertirían en potencia, claro que de la mano de Kissinger, Rockefeller y compañía. Y bueno, después del caos de los años 80, durante el primer gobierno de Alan García, donde había una hiperinflación atroz, similar a Alfonsín en la Argentina, un socialista del APRA, vagamente parecido al peronismo, el movimiento aprista en Perú. Perú tuvo varias izquierdas nefastas. Una era el APRA, otra fue Sendero, que era mucho más radical, y otra fue la del dictador Velasco Alvarado, quien expropió a don Ricardo Letts, entre muchos otros propietarios, el abuelo de Jaime Bailey. Jaime Bailey tiene una hermosa novela sobre los tiempos de Velasco Alvarado, de la unión entre la iglesia y la dictadura militar para expropiar gente, que decían que eran anticomunistas, pero hacían lo mismo que los comunistas, muy común, que se llama Los últimos días de la prensa, además una novela divertidísima, y es una oda a la propiedad. Y además un gran agradecimiento a esos dos abuelos que albergaron a Bailey sin torturarlo por su sexualidad y demás, como lo hacía su padre, un hombre muy resentido. Gran novela, Los últimos días de la prensa. Bueno, después de ese caos de los 80, ese genocidio de Sendero Luminoso, hubo una elección donde dos candidatos se enfrentaron. Uno era Mario Vargas Llosa, que llevaba años sin vivir en Perú, había vivido en México, en España, que contó con el apoyo de Ronald Reagan, de Margaret Thatcher, se reunió con Juan Pablo II, magnífico escritor peruano. Y además de magnífico escritor peruano, recuerden que a mí me echaron de mi primer trabajo como periodista, mejor dicho, me fui en malos términos, porque le hice una entrevista incómoda a Vargas Llosa cuando tenía 16 años en la Feria del Libro de Argentina de 2011, y Vargas Llosa casi me pega, se enojó mucho, tipo muy sanguíneo, de hecho le rompió el ojo a García Márquez. Bailey escribió una novela al respecto que yo ya la compré, que se llama Los Genios. Yo lo quiero más como escritor que como otra cosa, Jaime. Y hace mucho tiempo, incluso en mi juventud, hemos intercambiado correos cuando a mí no me conocía nadie. Pero bueno, en aquella oportunidad, 2011, fue la elección entre Keiko, la hija de Fujimori, y Humala. Yo le pregunté a Vargas Llosa por qué apoyaba a Humala, si había dicho en esa misma campaña que Humala era el Chávez peruano, un militar golpista ultraizquierdista. Y bueno, básicamente era por el resentimiento contra los Fujimori. Se enojó mucho y me dijo, mocoso bribón, y levantó la mano así, se metió en el medio Álvaro Vargas Llosa, plena sociedad Montpelerán, todo de smoking, salvo yo. Y bueno, una anécdota, ¿no? Ahí también conocí a María Corina Machado, discutí con ella y le dije que solo las armas iban a liberar a Venezuela, y al año siguiente se impulsó la ley del desarme, y miren dónde están ahora. Edmundo huido, María Corina clandestina, solo las armas podían liberar a Venezuela. Pero bueno, en fin, me estoy yendo por las ramas. Fujimori en el 80 y pico era el rector de una universidad, un hombre muy desconocido, de origen japonés, un hombre más sencillo que Vargas Llosa, siempre un hombre muy presuntuoso, Vargas Llosa, muy elocuente, pero fanfarrón ante los ojos de la masa. Su jefe de campaña era su hijo Álvaro, que de hecho no tenía mucha experiencia. De hecho, la profesión de Álvaro ha sido consistentemente ser el hijo de Mario, Álvaro Vargas Llosa, que escribió algunos libros con Montaner, El perfecto idiota latinoamericano, Plinio Puleyo Mendoza, etc. Los conocí a todos, pero bueno, no son precisamente gente con muchas luces. Y Bailey era el jefe de prensa, que era periodista, que ya tenía su programa en la tele hace muchos años, Jaime Bailey en Perú. Y todas las encuestas daban una victoria abrumadora del gran escritor peruano, el escritor peruano por excelencia, que además había dejado el comunismo para hacerse medianamente liberal, con algunas inconsistencias, pero la verdad hay que reconocerle, por ejemplo, a Vargas Llosa, que siempre tuvo la postura correcta contra Israel sobre Palestina.
siempre tuvo la postura correcta contra los conservadores retrógrados que no respetan la libertad sexual, siempre tuvo la postura correcta sobre el tema de drogas. Bueno, está mejor que Milei por lo pronto, pero bueno, un hombre que estaba divorciado de la realidad de su país. Y el chinito, como le decían a Fujimori, que era un ingeniero que dirigía una facultad de agronomía y agricultura, si no recuerdo mal, corríjame los peruanos, estamos hablando de memoria, se acaba de morir, no preparamos nada, ganó. Contra todo pronóstico le ganó Vargas Llosa. El combate contra Sendero Luminoso fue sucio. Hubo lo que después habría en la Colombia de Álvaro Uribe, le guste a quien le guste, hubo asesinato de inocentes, lo cual es intolerable. También, ojo, la España socialista de Felipe González con sus GAL mató campesinos inocentes vascos y los hicieron pasar falsamente por cuadros de la ETA en su desesperación. Pero bueno, pasó esto con Sendero. Si quieres leer la nota de Infobae, Fujimori generó cierta estabilidad económica, pero se perdieron muchas libertades y en el 92, si no me falla la memoria, me apoyo en otra novela de Bailey, El huracán lleva tu nombre, mi favorita de Bailey, divertidísima. Ojalá Jaime Bailey me deje hacerte una entrevista, ahora que eres colega youtuber, que te sigo hace 15 años. Pero bueno, la novela El huracán lleva tu nombre, que narra la historia de Jaime con su primera esposa, que le pone Sofía, de Sandra Macías, cuando se van y huyen del Perú del autogolpe de Fujimori. También tuvo que escapar Alan García por un tejado. Alan García, que lo había hecho echar a Jaime Bailey de la tele por una entrevista incómoda donde Jaime le habló de sus temas psiquiátricos y que tomaba litio. Escaparon Bailey, escaparon Alan García, escapó Vargas Llosa, que no pudo volver nunca, y se convirtió en un dictador, entre comillas, democrático, o sea, llegó por los votos, pero se convirtió en un dictador, bien a lo Maduro, de derecha, y apoyado por un siniestro personaje que le manejaba las redes de inteligencia llamado Vladimiro Montesinos. Pero bueno, mucha gente en Perú, por el hecho de que haya acabado con la guerrilla, aunque incluso haya matado inocentes, se lo perdonó. Tiene una base del 20% más o menos de los peruanos que están a favor de Fujimori. Es una base considerable en un país que, como Italia, tiene una realidad política muy particular, muy fragmentada. Nunca hay mayorías plenas. Fíjense, miren, desde Velasco, no sé si vino, corríjame si me equivoco, Bordaberry o quién. No, Bordaberry no, uruguayo era. Salaverry no. Pero después viene Alan García, primer gobierno. No se repite en Perú, pero luego, o sea, no hay ciclos continuos de dos gobiernos de un partido, salvo por Fujimori, que se hizo el autogolpe. Después de Alan García viene Fujimori, 2 periodos, incluido el autogolpe, el cierre del Congreso. Luego viene Toledo, que tenía una hija no reconocida, que es un candidato que Vargas Llosa apoyó y Bailey denunció. Toledo tenía una hija no reconocida, tipo borracho, mitómano, prófugo. No sé si ha vuelto a Perú, creo que sigue prófugo. Increíble, ¿no? Uno tras otro. Después de Toledo vino Alan de nuevo, que vino ya vestido de socialdemócrata, de moderado, que fue un gobierno mucho más estable, pero bastante corrupto. Después Alan se suicidó para que no lo detengan por los sobornos de la constructora Odebrecht. Luego vino Humala, que no fue tan chavista como se esperaba. Siguió la línea de Alan García, sí fue izquierdista y tal, terminó preso también. Pedro Pablo Kuczynski, si no recuerdo mal, preso también. Después tuvimos el interregno de destituciones y demás. El único que se salvó vino Vizcarra. Mandaron a matar a la gente que salía en la cuarentena, en el encierro masivo, a tiros, por lo cual todavía están imputados algunos de estos personajes por distintas cuestiones por el estilo. Pasó por ahí Sagasti, un funcionario globalista que vivió todo el tiempo fuera de Perú, fue el único que no terminó preso, qué casualidad, cumpliendo las cosas que le pedían. Y después vino Castillo, el maestro analfabeto comunista, y ahora tenemos a Boluarte, también acusado de homicidio por excesos en la represión, después del autogolpe de Castillo. Entonces no hubo un solo gobierno, digamos, no hubo una sola continuidad de 2 gobiernos de un mismo signo político en Perú. Es muy fragmentado, es muy parecida a la realidad política italiana, salvando las distancias. Y Keiko fue candidata 3 veces perdió contra todo el mundo, perdió contra Castillo, perdió contra Humala, perdió contra todo el mundo, Keiko Fujimori, porque hay más peruanos antifujimoristas que fujimoristas. Bueno, asignado Fujimori a la historia de Perú, y el capítulo que muchas veces me gusta refrescar, porque tiene que ver con el control de natalidad y tiene que ver con la farsa de la derecha y tiene que ver con el imperialismo americano, o sea, tiene que ver con tantos temas que hablamos, y las políticas de ingeniería social. Andrés Ricardo, muchas gracias por tu aporte, muy generoso de tu parte. El tema de la esterilización
forzosa de campesinos. Sandra, muchas gracias otra vez por tu apoyo. Te mando un gran abrazo. Andrés, gracias también. Bueno, más o menos 300.000 campesinas peruanas fueron esterilizadas contra su voluntad. Todo esto se financió, acá estamos viendo al Mises Institute, que es un think tank anarcocapitalista, su versión en español. Bueno, muchos aspectos criticables del Mises Institute, pero no este artículo en particular. Perú llevó adelante un programa novedoso para castrar contra su voluntad a campesinas, muchas veces ni siquiera se lo informaban, lo hacían pasar por otro tipo de procedimientos, imaginarán cuáles. Lo hizo con fondos de la agencia USAID se escribe, supuestamente es la agencia filantrópica del gobierno de Estados Unidos, la mano blanda de la CIA, que vendía con Clinton, le vendió a los haitianos casas con contenedores tóxicos y cancerígenos, arroz con mercurio, lo cuento todo en el programa de Clinton y Haití. Y en el caso de Perú, castraron a través de Fujimori a 300.000 campesinas, a 300.000 mujeres pobres, inocentes contra su voluntad. Hay que decir, por cierto, que Sendero Luminoso llegó a tal grado de barbarie, los bestias comunistas, que violaban mujeres indígenas, las embarazaban y esclavizaban a los niños para que sean esclavos, guerrilleritos, esclavos, propiedad de Sendero Luminoso desde su nacimiento hasta su muerte. Esa es la enfermedad de Sendero Luminoso. Bueno, este tipo, que supuestamente era el bueno para los fujimoristas, castró 300.000 campesinas contra su voluntad, con dólares de los contribuyentes americanos, y el proyecto iba en línea del plan NSM 200 de Henry Kissinger de la década del 70, política de Estado norteamericana, lo tratamos en nuestro mega documental de Kissinger viral, el más visto en español, que consiste en reducir la población de países latinoamericanos para depredar fácilmente sus recursos. Y para disminuir la presión demográfica sobre esos recursos que Estados Unidos necesita. A través del aborto, lo dice abiertamente Kissinger, a través de las esterilizaciones, a través del feminismo, del progresismo, y dice además que tiene que parecer que son movimientos que surgen desde el seno de la sociedad y que no son impuestos desde el norte, o sea que el norte tiene que ocultar su mano cuando los impone. Es así, es una política de Estado, está ahí para quien lo quiera ver, para quien lo quiera leer. Esto llevó adelante el gobierno derechista populista de Fujimori, que venció al derechista, entre comillas, liberal Vargas Llosa, y gobernó durante casi una década el Perú, persiguiendo opositores, encarcelándolos, con varios sesgos autoritarios. Y bueno, estuvo muchos años preso, lograron sacarlo ahora con su avanzada edad, y Keiko lo quería postular como candidato, ya que ella no pudo ganar nunca, menos va a poder ganar ahora, si me preguntan mi opinión. Así que por lo pronto esto es lo que tengo para decir por el momento de Fujimori y la política peruana. Los invito a contribuir en Patreon. Agradezco a todos los que nos apoyaron en Superchats, especialmente Sandra Soto, que estuvo súper generosa. Compartan en todas sus redes. Y en breve, nuestro documental del 11 de septiembre. Los esperamos. Vean el documental de Telegram, vean el documental de Diosdado. Disfruten de todo nuestro trabajo periodístico, que para eso nos esforzamos. Amigos, hasta la próxima. Hasta pronto. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.